Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. El chat está muy activo, os lo agradezco, habéis entrado ya antes incluso de la hora. Saludos a Jeff, a Wilmar, a Cero, a Jofre, a Miqueas, a Miguel, Javier, Juan, Junior, Hazel, Gerard, Alejandro. Bien, estoy saludando a los que habéis hablado por el chat, Eduardo, que acaba de dar buenos días ahora mismo desde Bogotá, Colombia. Y bien, ya sabéis que de vez en cuando estaré pendiente del chat para responder preguntas. Lógicamente no puedo responderos a todos porque si no ya se convertiría en un vídeo donde solo estaría respondiendo a lo que me comentáis por el chat. Y en esta ocasión el vídeo está dedicado a Fibonacci. Entonces, como podéis ver aquí, cómo usar el Fibonacci para análisis técnico. Entonces ha ganado con el 55% de los votos esa opción. En segunda posición el mini curso de trading para novatos y finalmente rompiendo libra dólar. La primera posición ha sido muy clara, las otras dos han quedado muy igualadas. Así que eso es a lo que hoy me voy a dedicar, a explicaros cómo funciona Fibonacci. Entonces, Fibonacci es una herramienta que se basa pues en Fibonacci lo inventó en realidad un matemático que se llama Leandro de Pisa, pero se aplica para el trading. Entonces, hay algún vídeo donde os explico un poco la parte histórica y la parte matemática de dónde viene la secuencia. En este vídeo en cuestión nos vamos a dedicar a ver su uso en el trading directamente. Entonces, si me voy en el Forex Tester 4, si me voy aquí donde pone herramienta de Fibonacci, pues tenemos retracción de Fibonacci. Esa es la herramienta tal como viene de serie, sin tocar los parámetros. Ya sabéis que después se puede adaptar, se puede hacer una adaptación de estos parámetros de Fibonacci para pues una estrategia que quiera medir otros parámetros. Entonces, estos números, el 23.6, 38.2, 50, 61.8, 78.6, 127.2, 161.8 y 261.8, vienen de la secuencia de Fibonacci. Entonces, para trading, ¿cómo se utiliza? Que eso es a lo que habéis venido y lo que realmente os interesa. Pues, para trading se utiliza primeramente para detectar puntos de entrada cuando el precio tiene una tendencia hasta dónde va a retroceder, por un lado. Por otro lado, se trata pues de señalar hasta dónde puede llegar. Lógicamente, ahí va a haber muchas maneras, muchos traders que la utilizan de diferente manera, no hay un formato universal, esto es un indicador y yo os voy a explicar la fórmula más habitual. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo tengo puesta la herramienta de Fibonacci con la letra F. Por lo tanto, veréis que ya no voy aquí, sino, ahora sí que voy aquí, pero ¿cómo trazo yo el Fibonacci? Pues yo pulso en un extremo y arrastro hasta otro. ¿Qué es lo que me interesa aquí trazar con la herramienta de Fibonacci? Pues lo siguiente. A ver, que me olvide el Epic Pen, que es la herramienta que utilizo para dibujar. De acuerdo. Entonces, voy a poner la pantalla en blanco y os voy a mostrar cómo lo trabajo. Esto es una tendencia. Entonces, en esta tendencia trazaríamos la herramienta de Fibonacci en una expansión, ¿no? Iríamos a este punto mínimo y la trazaríamos hasta este punto máximo. Esto nos dará varios niveles, por ejemplo el 50, y vemos que aquí ha rebotado en ese 50, pero colocando el Fibonacci aquí, pues el rebote puede ser que lo diera en el 30 o lo diera en otro punto de los de Fibonacci. Ahora no sé cuál es el número exacto, pero es el 31 o 32. Pues en ese punto puede dar
ese retroceso. Entonces, si nos vamos otra vez al gráfico, vemos que en esta expansión, que esto es un nacimiento de una tendencia y un retroceso, otra expansión, otro retroceso, otra expansión, etc. Entonces, si os fijáis, el precio rebotó en el 61.8 aproximadamente. Yo personalmente descartaría un nivel que no me da ningún buen resultado, que es el 23.6, lo borro y aplicar. Si os fijáis aquí puedo editar, borro ese nivel y aplico. Y como podéis ver, el precio después de esta expansión fuerte picó en el 50, pero no dio la vuelta y después se fue al 61. Si os fijáis, lo que hizo es una trampa. Hizo creer que daba la vuelta en el 50 para hacer una expansión, pero después trampeó aquí. Hoy no vamos a hacer la estrategia de trampas propiamente. Estamos viendo primero la estrategia de la herramienta de Fibonacci, cómo se utiliza de forma más estandarizada, tanto para medir retrocesos como para hacer proyecciones de dónde puede llegar el precio. Pues aquí hizo un amago de rebotar en el 50 y finalmente el rebote fue en el 61.8, que antes no sabía decir el número. Esto por un lado. Estamos en una tendencia alcista y rebotó en el 61. Eso nos da la entrada, pero ¿y dónde salimos o dónde colocamos el TP? Pues una vez tenemos una expansión y un retroceso, ahora nos toca trazar la herramienta de Fibonacci desde el punto máximo de la expansión hasta el mínimo del retroceso. Y ahora lo veréis. También cogemos el Fibonacci, veis que ya lo llevo, pulso y en este caso en lugar de trazar desde el inicio de la expansión hasta el final, trazo primero el retroceso desde su inicio hasta su final. Y vemos que aquí teníamos los niveles de antes que ahora no le hacemos caso. Ahora, ¿a qué niveles hacemos casos? Pues al 127, al 161 y al 261. De momento vemos que si hubiéramos entrado en este cambio de color rebotando aquí antes en el 60, que ya hemos borrado el Fibo de antes, pues hubiera llegado al 127, también al 161, pero ya dando un retroceso. Entonces, ahí se puede tener un objetivo rígido o dependiendo de la velocidad de la tendencia. En este caso, como es una tendencia no muy rápida, que si os fijáis los altos que va dando no son muy grandes, pues podemos ver que funciona mejor quizá el 127.2. Y me diréis, sí, pero también ha llegado al 161. Y a lo mejor llega al 261. Correcto, pero ¿qué sucede? Que podemos ver lo siguiente. Podemos ver que aquí ya nos tocó el profit y ahora trazando un nuevo Fibonacci en la nueva expansión, vemos que el precio ha ido a rebotar al 78, justo en el 78.6 de Fibonacci. Vale, en esta ocasión se va al 78.6 y claro, aquí ya nos hubiera dado el TP y ahora volveríamos a entrar. Si buscamos un TP muy lejano, a lo mejor no nos deja entrar. Quiero aprovechar para comentar otro tema. Hay gente que usa, para mí erróneamente, de tal manera, de que si no rebota en estos niveles, 38, 50, 61 y 78, pues ya lo buscan en el 100 o en el 127 o en el 161 o incluso en el 261. ¿Qué es lo que sucede? Para mí, si esto supera el 100, pues si va al 127 es una trampa, y la tomaría como trampa, pero no como nivel de Fibonacci. Pero, y si sigue retrocediendo ya es un nuevo movimiento. Si llega al 161 o al 261, ya es un cambio de tendencia. Ya no me interesa ir en esta dirección, ¿vale? Esto más que nada para que entendáis el uso que para mí es erróneo que hace alguna gente, porque cuando ya te profundiza más allá del 100, ya es una trampa, ya no es una tendencia que va formando una estructura lógica. Entonces, en este segundo ejemplo, el rebote ha sido justo en el 78 y
Si ahora vamos a trazar otro Fibonacci en el retroceso, desde el nacimiento del retroceso hasta el punto donde rebotó, y vemos que a 127 también llega, a 161, vamos a ver, mira, también nos llega a 261. ¿Qué sucede? Hay maneras de trabajarlo, por ejemplo, que en este primero de aquí tuviéramos el profit en 261, pero que en el momento que, por ejemplo, toca el 127, movemos a break-even esa operación si queremos buscar un recorrido tan grande. De tal manera que al estar en break-even, podemos volver a entrar en esta y también proyectar hasta 261 y mover a break-even al llegar a 127. Ya os digo, hay muchísimas maneras, cada trader usa la herramienta a su manera, pero así sería el estándar de la herramienta de Fibonacci. Saludo a todos los que habéis comentado ahora en el chat, que dais saludos desde muchísimos lugares, por ejemplo César desde Lima, Sonia, Juan, Sam, Abner, Abel, Carlos, Sam, Will Dimir, me cuesta un poco pronunciar, Josué, Ceda, Harry, Jan, Celso, Eduard, Alejandro y todos los que os vais sumando a este directo donde os explico a usar la herramienta de Fibonacci. Hemos visto un caso alcista, ¿no? Donde hemos visto que había una expansión limpia, retroceso, expansión, retroceso. En un caso ha rebotado al 50, en el otro ha ido más profundo. Entonces, ahora vamos a ver bajista. Incluso, mira, vamos a cambiar de temporalidad. Vamos a H1 y vamos a buscar algún momento que nos lo dé bajista. Por ejemplo, aquí veo una estructura bastante limpia en la que podremos dar los mismos ejemplos, pero bajistas. Buenas tardes a Carlos, a Juan, a Euler, Nadim, Vanessa, Andrés, saludos, que también estáis saludando. Después ya en la parte más final hacemos resolución de dudas de lo que tengáis. O sea, si queréis ahora empezar a plasmar alguna duda, pues ya iré mirando a ver qué es lo que os queda o no claro. En este caso de aquí tenemos una tendencia bajista después de romper esta línea de tendencia y va marcando pues bajos, ¿no? Va haciendo una estructura bajista. Es donde vamos a ver el ejemplo. Lógicamente, para saber identificar tendencias o dónde trazar dónde está el SAP, ¿no? Expansión, retroceso, expansión, retroceso, saber que estos son los puntos de altos y bajos del SAP, que es los que usamos para el trazado del Fibonacci. Yo sé que si solo habéis visto este vídeo, pues podéis ir muy perdidos. Si ese es el caso, yo os recomiendo que vayáis a codigotrading.com y en la academia toméis el curso gratuito. Entonces os dejo el link del curso gratuito en el chat en directo y también cuando el vídeo ya esté editado lo tendréis aquí en pantalla. Podréis hacer el curso gratuito y entenderéis pues de forma gradual, es para empezar desde cero lo que estoy haciendo, porque entiendo que puede ser que vayáis un poco perdidos algunos si sois totalmente novatos, porque estoy dando por hecho que hay cosas que ya se saben, porque si no, pues me extendería muchísimo hablando de todo lo que se tiene que saber antes para usar el Fibonacci. Entonces, si vais un poco perdidos, no os preocupéis, seguís en el directo, lo acabáis de ver, después tomáis el curso gratuito y cuando volváis a ver este vídeo entenderéis las cosas mucho mejor. Muy bien. Vamos a ver qué tal aquí. La primera expansión es esta de aquí. Ya sabéis, empiezo a marcar desde aquí para aquí y ahora es bajista. Por lo tanto, la entrada es para abajo. Si os fijáis, hace un amago de rebotar en el 38.2, que viene a ser una trampa, que es lo que yo opero, las trampas. Yo no opero
con la herramienta de Fibonacci y a continuación rebota en el 50. Entonces, una buena manera de usar el Fibonacci combinándolo con la trampa es esperar que en los primeros niveles haga una trampa, ¿no? Un falso rebote, y cuando después ya profundiza un poco más es cuando entras. Y sería una fórmula de filtrar, ¿no? Puede que algunas trampas se te escapen, pero después en otras te iría bien. Aquí he venido a rebotar al 50 y ahora ya vamos a ver la expansión. Trazamos desde el retroceso, desde el inicio del retroceso hasta aquí, borro el otro Fibonacci, y aquí vemos las proyecciones. Si os fijáis, a 127 llegó y es donde rebota para crear el siguiente movimiento. Es muy habitual que tendencias reboten en el 127 para crear el siguiente movimiento. Entonces es lo que os digo, si trabajáis con dos TPs podéis tener un primero en 127 y un segundo ya más largo en 261. Si os fijáis, tanto en esta como en la otra trabaja muy bien en el 127. ¿Por qué? Porque justo, me fui al final del gráfico y estábamos aquí, ¿verdad? Ahí. Vale, estábamos viendo pues de esta expansión, este retroceso, llega al 127 y ahora ya tenemos una nueva entrada que sería en esta nueva expansión de aquí. Esta nueva expansión no rebota tan nítido, si os fijáis mechea más allá del 61, pero bueno, sería en la zona del 61, lo trampea un poco y tendríamos pues este cambio de color en el que entraríamos. Lógicamente aquí también hubiéramos podido entrar porque hace trampa justo al 50, que es lo que yo os decía. En el Fibonacci hay muchos que hacen trampa, que rebotan en un primer nivel y después se van al siguiente. Y hemos visto varios casos, ¿no? Entonces también es muy interesante filtrar y entrar en el segundo rebote, porque aquí mirad, en 38 hace trampa, en 50 hace otra trampa. Entonces, si no sabéis qué son las trampas, es mi estrategia más habitual, ya os digo. Con la formación gratuita, ahí entenderéis pues con profundidad cómo funciona todo, las bases del análisis técnico y después la estrategia con la que más trabajo. Ahora vamos a ver la proyección. Muy bien, me diréis, hemos entrado aquí, bajista. ¿Y dónde ponemos los profits? Pues con la herramienta de Fibonacci vamos a ponerla en el retroceso. Y aquí lo que nos importa son estos niveles, el 127, 161 o 251. Y como podéis ver, pues han funcionado muy bien todos los casos. Lógicamente, parece más bonito de lo que es, porque es lo que os digo, aquí es donde ha acabado rebotando, pero antes ya había habido falsos rebotes. Entonces, si alguien quiere realmente aplicar esta estrategia, pero con una efectividad un poco mayor, yo he backtesteado y ya os he borrado el nivel de 20 y algo, incluso el de 38 se podría borrar, porque ya si no son retrocesos en 50, 61, 78, pues suele haber muchos más stops, muchas más pérdidas de retrocesos que al final pues se quedan un poco más cortos. Harry está haciendo una pregunta muy interesante, que es ¿cuál sería la estrategia de entrada con esta herramienta? Ya os digo, no hay una fórmula universal, Hay muchas estrategias que funcionan con este indicador, que es la herramienta de la retroceso de Fibonacci. En este caso, de aquí, la entrada sería en este cambio de color. Si os fijáis, rebota en el 61.8, cambia el color y aquí entrar a mercado. Esta sería la entrada y ahora vamos a ver dónde sería la salida. Cogemos el Fibonacci y marcamos el retroceso. Entonces, posibles TP. Un TP más conservador sería en el 127, que ya os he dicho que es uno que funciona muy bien. Y si queréis media operación, 50%, cerrarla aquí. El otro 50%,
se sale en este punto. Lógicamente, una vez te da el primer TP, tienes que coger el stop loss, que estaría en el extremo, y bajarlo a empate. Si os fijáis, es una estrategia que puede tener stops, porque por ejemplo aquí nos dio un falso giro, hubiéramos entrado y al final nos salta el stop, pero esos stops son una distancia cortita, un R, pero después el primer TP pues está en torno a 3 Rs aproximadamente, depende de cada entrada, pero son objetivos grandes, y el segundo TP pues está en torno a 7 Rs. Por lo tanto, aunque haya operaciones perdedoras, cuando se gana pues el primer TP 3 veces la distancia de stop y en el segundo 7 veces. De tal manera que no os tiene que preocupar el hecho de que sea un poco frustrante. Ya sabéis, hay dos formas de operar principalmente. Una es stops bien justitos y buscar TPs largos, eso funciona. Otra cosa que funciona es al contrario, tener un stop holgado y no dejarle llegar a stop. Cuando se te pone la operación difícil, pues gestionar y los TPs más cercanos. Me habéis visto operar de las dos maneras. Vale, entonces creo que esa ha sido interesante. Lo voy a plasmar otra vez, pero tal como es antes de entrar, ¿eh? Yo trazo la expansión. Nos imaginamos que estamos en este punto de aquí, rebota en el 618 y ahora es cuando yo trazo el Fibonacci en el movimiento de retroceso para ver los objetivos. Entonces, ¿cómo iría esta? Pues aquí el stop loss, la entrada es en este cambio de color, bajista, el primer TP sería en 127, el segundo TP en 261. Si queréis un tercer TP, pues sería en 161. Esos son los niveles estándares de Fibonacci y es el modo más estandarizado de operar con esta estrategia, como podéis observar. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, estos últimos movimientos que está dando. Aquí el retroceso fue justo en el 61. Mira, vamos a posicionar una operación. Ya sabemos cómo ha ido, pero bueno, aquí es un caso muy claro. Y vamos a tomarla. La herramienta que estoy utilizando es el Forex Tester 4, en el que podemos ir adelante y atrás y operar y aprender. Es un patio de entrenamiento. Yo es la herramienta que más recomiendo, sobre todo ya para el enfoque también cuantitativo, porque en Código Trading nos basamos en estudiar el pasado, en tener miles de eventos en el pasado para ver cómo funciona una estrategia antes de aplicarla con dinero real. Tener mucha paciencia para eso. Entonces, aquí en la web, en plataformas Forex Tester 4, la tenéis en más información y ahora está a un precio muy bajo, el más bajo que ponen cuando hacen promoción. Os dejo el link tanto en la descripción del vídeo como en pantalla cuando el vídeo ya esté colgado, porque al acabar el directo se cuelga el directo, como en el chat en directo para los que ya estáis en el directo. Y ahora aquí lo podéis adquirir, la herramienta Forex Tester 4. Vamos a tomar esta entrada y así lo veis en práctico. O sea, tenemos una tendencia marcada. Primero tenemos que identificar una tendencia y la tendencia tiene unos altos y bajos, ¿no? El alto 1, un segundo alto, un tercer alto, después tiene bajos, el bajo 1, el bajo 2, el bajo 3. ¿Qué sucede? Que tenemos que trazar el Fibonacci en la última expansión, que es desde el bajo último que ha habido hasta el alto más inmediato también. Eso ya es un tema de secuencia de altos y bajos. Entonces, trazamos el Fibonacci y vemos que rebota en el 61.8. A mí, ya os digo, el 38 no me gusta mucho y el 20 y tantos mucho menos.
los retrocesos suelen ser un poco más profundos. Si vamos viendo en los otros donde han rebotado, los anteriores, el actual lo vamos a operar, ¿eh? Aquí el rebote también ha sido en 61.8, el primero ha sido un poco menor, el primero sí que ha sido justo en el 38, mirad los cuerpos como no han sido capaces de superar el 38, aquí apoyó la primera vez, aquí la segunda, y acabó dando una trampita, ¿eh? Cuando ya funcionó fue una trampa. Entonces la combinación de la estrategia trampas con Fibonacci funciona bien. ¿Por qué? Porque el Fibonacci solo es muy frustrante, porque si os fijáis el primer giro no funciona. Si pegas el stop aquí te lo hace saltar. En cambio, si siempre esperas a que trampee, pues te mejorará el rendimiento. Vale, pero vamos a la de ahora mismo y la vamos a operar sin pensar en lo de combinar con trampa. Estamos haciendo Fibonacci puro y duro. Aquí, si os fijáis, es el primer cambio que da. Entonces, ya tenemos claro que da el giro aquí y cambia el color, pasa de negro a blanca. Tiene que hacer un cambio de bajista a alcista, para entrar. Al revés no nos sirve porque la entrada es a favor de tendencia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Trazar el Fibonacci para saber dónde irá el profit, el objetivo. Entonces, aquí tenemos, solo haremos el 127 y vamos a posicionar. Hacemos una entrada a mercado. Si he hecho el acceso directo, si no sería aquí, colocar nueva orden a mercado. Yo lo tengo con la letra M de mercado. Y lo haremos con un porcentaje del 2% de la cuenta. Una compra. Y empezamos con el stop en el extremo, en este punto. Y el take profit en este otro punto de aquí. Ahora ponemos buy, que es compra, y si os fijáis ya lo tenemos. Vamos a poner la información de mercado, posiciones abiertas, y también ver el historial, porque una vez la operación se cierre, pues también tener el historial. Ahora es una posición abierta. Amplío un poco. Y si os fijáis, tenemos una orden en la libra dólar y ahora mismo pues aún no ha empezado, pero ahora cuando ya pasemos una vela vamos a ver cómo evoluciona. Si quisierais tener el otro TP, en el Forex Tester la forma más sencilla es poner otra operación, pero entonces serían del 1, cada una, porque en suma de los dos como mucho hubiera 2. Entonces voy a hacer una del 1%, no he puesto bien el stop, tienen que estar igual que antes, y el TP aquí buscamos más arriba, en este punto, y compramos. Y ahora vamos a ver cómo evoluciona esto. Yo aquí protegería en empate, pero bueno, vamos a dejar, mira, al final ha sido una pérdida. Si la orden hubiera ido hasta el 127, pues hubiera funcionado. Lo único que era una tendencia que ya había dado bastante. Entonces, al final se han perdido las dos órdenes, es un 3% de pérdida. Si hubiera ido a nuestro favor, pues el resultado hubiera sido muy diferente. Vamos a buscar una operación que sí que nos vaya a favor. Por ejemplo, esta de aquí, que es muy parecida. Y ahora habéis visto un caso que acaba en pérdida y aquí vamos a ver un caso que ya sabemos que al menos el primer TP lo da. Entonces tenemos que retrocede al 61.8 y cambio de color. Ahora pues ponemos ya el nuevo Fibonacci para tomar la entrada. Ya os digo, esta estrategia tiene muchas maneras, o sea, no esta estrategia, la herramienta de Fibonacci tiene muchísimas maneras de operar y veréis muchas estrategias que la usan y cada uno la usa diferente. Algunos solo entrarán en el 61.8, solo buscará el objetivo del 261, otro pues hará retrocesos menos profundos y también tomará el 38. Ahí veréis muchas maneras. Yo os estoy enseñando tal como viene genérico los niveles. Al final de todo os explicaré
cómo la utilizo yo en mi estrategia, un poco así por encima, que eso ya le dediqué un vídeo, pero al final del directo pues también lo voy a mirar. Vamos a ver cómo colocamos esta orden. Pongo que salgan los niveles y es una compra, el take profit en el 127, el stop loss en el extremo y compramos 1% en esta operación y hacemos una segunda al 1% donde ponemos el stop y aquí el take profit lo hacemos en el 200, que creo que no llega porque se da la vuelta antes, pero veremos pues una operación diferente a la de antes, que al menos el primer profit sí que lo da, ya lo hemos visto antes. Esto es solo para fines formativos, por eso vamos adelante y atrás para ver cómo funciona la estrategia usando el Fibonacci, una posible estrategia. Vale, aquí se va a nuestro favor y a la que nos da el TP primero, ¿veis? Ya nos hemos puesto positivos, 10.450 y la otra orden está en 575 a nuestro favor. Ahora ya lo que hacemos es mover a empate, porque en caso de que no nos quiera dar este segundo profit, pues al menos estemos en empate. Y no nos lo va a dar porque ya sabemos de antes que no llega allí, pero veremos cómo un TP sí lo da y el otro acaba sin darlo, pero ya estamos positivos. Si os fijáis, si vemos el historial, ya sé qué pasó. Antes hemos perdido 300, pero como he ido marcha atrás se han borrado. Ahora hemos cubierto esa pérdida, pero claro, como la operación de antes es posterior, es este retroceso de aquí que entrábamos aquí, pues ahora nos sale en historial. Eso es lo que pasa cuando vas atrás, claro, en el Forex Tester. Ya os digo, como patio de entrenamiento es una plataforma que va fenomenal. Y bien, yo creo que hemos visto bastantes casos prácticos de cómo utilizar la herramienta de Fibonacci cuando estamos en una tendencia. Ahora os voy a enseñar cómo editarla. Si os fijáis, yo la trabajo con otros parámetros totalmente diferentes. Algunos se parecen o son los mismos, pero son muy pocos. Solo el 50, el 100 y el 0. Todo lo demás yo me lo adapto. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que... ya, borro los niveles que no quiero. Mirad, yo solo comparto estos niveles, el 100, el 50 y el 0. ¿Y qué le añado? Pues le añado el 33.3333, que es un tercio. Y después el otro tercio, que es el 66.6666. Pero incluso ese tercio se puede obviar, porque colocando el Fibo así o así, puede haber o no el tercio. Entonces el tercio lo marco en color azul. Y si os fijáis aquí, puedo cambiar colores, puedo cambiar el tipo de líneas, si la quiero punteada, si la quiero más gruesa, lo que quiera. Eso dependerá un poco de cada software, Tanta versatilidad de colores y grosores y tal, por ejemplo en MetaTrader no está. ¿Qué más? Pues como yo trabajo trampas y lo que busco es pues que haga una pillada entre el 105 y el 150, pues me falta añadir el 105 y la pillada la pongo por ejemplo en rojo y el 150. Y ahora tenemos los niveles de la pillada, 105, 150 el tercio y la mitad, el 100 y el 0. Vale, ¿cómo lo trabajo yo? Pues de un modo diferente, ¿no? Como ya muchos me habéis visto en otros vídeos, es para que veáis que la herramienta, el indicador de Fibonacci, funciona bien para otras estrategias, Yo aquí lo que hago es trazo un nivel con una expansión pequeñita, micro, y si me hace el cambio entre el 105 y el 150 la tomo, porque le llamo trampa. Es como que este giro de aquí
es una trampa y finalmente aquí hace saltar los stops y después es cuando se dispara a mi favor. Entonces veréis que esto os servirá para trading cuantitativo muchísimo, porque, por ejemplo, si tú tienes que poner en un cambio de color como este de aquí, tienes que poner una orden limit al 50%, pues aquí te sale el 50, lo hacemos en una vela más grande, este cambio de color bajista, si tuviéramos que poner una orden límite en tal punto o en el tercio, si quieres marcar el otro tercio, incluso hacer proyecciones, te sirve para muchas cosas. Y para trading cuantitativo va fenomenal. En Código Trading somos una academia precisamente de trading cuantitativo y enseñamos este modelo. Es un modelo que estudia años y años en el pasado una estrategia, busca una pequeña rotura de la aleatoriedad del mercado, porque el mercado es aleatorio generalmente, o sea, en la gran mayoría del tiempo es aleatorio, pero hay unos pequeños momentos donde se rompe esa aleatoriedad y gracias al análisis cuantitativo buscamos una probabilidad estadística a nuestro favor en el largo plazo. Entonces, si os interesa estudiar en la Academia de Código Trading, aparte de lo que es la formación gratuita, hay becas para Latinoamérica donde se dan descuento, o sea, donde se rebaja hasta el 50% el precio, y después también hay las formaciones Pro Elite y VIP que tienen aulas en vivo, donde ya os doy clases en vivo, hay incluso en la VIP clases privadas, tanto en la VIP como en la Elite hay tutoría, o sea, tenéis en la Elite 6 meses que, como yo teniéndome a mí como tutor, en la VIP un año. ¿Y tutor qué significa? Pues que me podéis hacer preguntas por mail, por Telegram, os doy un seguimiento, soy vuestro tutor. Y aparte las aulas grupales que incluyen todas las formaciones, canal y grupo de Telegram, en el canal de Telegram se pasan análisis en diario, que se pasan antes de que suceda el cambio, donde se trazan los niveles de entrada, de trampa, y se pasa pues 5 minutos antes del cambio de vela diaria. Vídeos exclusivos, estrategia de trading, herramientas, un gestor de órdenes que te semi-automatiza la estrategia código T, solo necesitas trazar el nivel y te hace todo automático, te hace todo solo. Y bien, si os interesa, pues en la Academia de Código Trading podéis aprender todo eso. Raquel comenta que en el Fibonacci me dejé el 66, ya os digo, se puede no tener el 66. ¿Por qué? Porque poniendo el Fibo al revés te acaba dando lo mismo. Con el 33 te sale lo mismo. Pero lo vamos a poner así. Ok, y aplicar. Y así lo veis. Y si por ejemplo pensáis que el nivel de 150 lo queréis resaltar, pues podéis ir aquí y ponerlo más grueso. Y por ejemplo el del 50 dices, a mí me interesa que esté pues punteado, y de este tipo de punteado, pues lo aplicas. Y veis el 150 más grueso, este punteado, o sea, yo os he enseñado cómo es por defecto, que si yo pulso aquí por defecto me pone todos los niveles que había antes. Mirad, pongo por defecto, y veis, son los niveles que hemos trabajado antes. Aceptar, y este es el estándar de Fibonacci, pero os permite adaptarlo y para trading cuantitativo va fenomenal. Entonces, ya sé que si lo usáis en otra plataforma que no es Forex Tester no es exactamente igual que aquí, pero se puede adaptar muy bien. Fibonacci, código trading. Si ponéis en YouTube Fibonacci, código trading, pues aparte, ¿veis? Fibonacci Código Trading, aparte del directo en el que estamos ahora, en directo ahora, tenéis un tutorial de cómo configurar Fibonacci en MetaTrader y otro de cómo configurarlo en Forex Tester 4, que es en la que estamos ahora mismo. Y lo podéis pues aprovechar. Mirad, os paso ahora los links en el directo. El primer link es para configurarlo en la plataforma MetaTrader y el segundo en la plataforma Forex Tester. Por si os interesa
Ahí os lo dejo y ahí lo tenéis. ANG dice buenos días desde Ecuador, buenos días desde Barcelona. Y saludos también a Manu García. ¿Qué operas? Dice Manu. ¿Forex o Estados Unidos Bolsa? Pues opero ambas cosas. O sea, me gusta mucho Forex, pero también me gusta mucho acciones y sobre todo dentro de acciones algunos índices, como el SP500, el DAX, el Dow Jones. Estos tres índices son muy estables, son muy interesantes y no solo para operaciones más de day, sino también para swing, para operaciones incluso a largo plazo, tienen una estabilidad muy potente. Entonces, en la Academia de Código Trading muchos me preguntan, ¿y qué enseñas? ¿Solo Forex? Y en realidad no, en realidad enseño el método cuantitativo, que es una manera de enfocar el trading. Y ese método cuantitativo funciona para Forex, funciona para futuros, funciona para acciones, funciona para índices, funciona para criptomonedas, funciona para el mercado que te interese. Y hay alumnos en la academia que lo aplican en Forex, hay alumnos que lo aplican en acciones, otros en índices, otros en oro y otras materias primas, donde os interese, porque justamente en el software MetaTrader 4, que es el que recomiendo y el que utilizamos más en la academia, pues hay muchísimas. Aquí hay los pares mayores, aquí commodities, y veis no están marcadas, pero se podrían marcar, cruces, criptos, exóticos de Forex, futuros, índices, mirad todos los índices que hay, España 35 es el IBEX, Germany 30 es el DAX 30, el SP500, también hay el Dow Jones, metales, stocks de Estados Unidos, de Canadá, estos son acciones, si veis, son acciones de las más importantes de Estados Unidos. Después ya vienen de la India, de UK, no, las de Estados Unidos es esta, eso era de Europa. ¿Veis? Aquí está las de USA, es donde está las de América, antes he confundido con la Unión Europea, Unión Europea. Facebook, Google y pues Microsoft. Y todo lo que no tengo marcado, pues es porque lógicamente si me descargo todo y me bajo 20 años para atrás, que es lo que permite este software, aquí por ejemplo tengo desde 2010 en el australiano. Claro, si me bajo 20 años para atrás y con todos, pues me quedará la memoria del ordenador sin espacio. Entonces, lógicamente tienes que descargar lo que te interesa simular y lo que te interesa probar. Bien, Raquel comenta si tengo pensado hacer una sala de trading. En la Academia de Código Trading sí que hay las aulas virtuales, hay el grupo de Telegram, el canal de Telegram y tutorías y todo eso. Claro, de forma gratuita lo que tengo es pues los directos estos, lo único que lógicamente a diferencia de las clases pues aquí no se profundiza tanto, es más de iniciación y además no puedo estar respondiendo todos porque estaría todo el rato pendiente del chat y no daría pues tiempo de mucha cosa. Espero que os haya gustado la manera que os he enseñado estándar de usar el Fibonacci y después también el hecho de cómo se configura para la estrategia código T, que son los links que os he dejado. Si os ha gustado este directo o si lo habéis visto ya después en diferido, pues dadle a me gusta y también dadle a suscribir y a la campanita, porque así YouTube os avisará de todos los vídeos y directos que voy haciendo. Y no os olvidéis de visitar códigotrading.com, donde tenéis todas las formaciones que ofrecemos. Nos vemos en el próximo vídeo.